Saludos, hoy en el debate CNE Plus vamos a hablar de poesía. No es muy habitual que un debate de televisión hable de poesía, pero resulta que hay lectores empedernidos de poesía, desde luego lectores de Luis García Montero, que acaba de sacar este libro que se titula Vista Cansada, y que es la disculpa que nos ofrece el permitir hablar hoy de poesía. Muchísimas gracias, Luis, muy amable por estar con nosotros. Gracias a vosotros por llamarme y por darle espacio a la poesía. Y está con nosotros Chus Visor, que es editor de la editorial Visor, que es, no sé cómo definirle, el más militante de la clase en ediciones de poesía en España. Hombre, por lo menos el que... Buenos días. Por lo menos el que más tiempo llevo editando, sí. Bueno, lleva 40 años editando. Sí. O sea, usted ha cumplido 50. Yo he cumplido... Perdón, y él lleva 40 sin perdón. Sí, porque la colección en la que aparece el libro Vista Cansada la pone en marcha Visor porque está celebrando su 40 cumpleaños. Es una edición, tenemos que decirlo, no porque esté delante, impecable, con unas pastas duras, con unas, en fin, una textura, un gramaje realmente espectacular. Pero bueno, está muy bien en función del contenido que tiene. Dígame, leyéndole usted, es una poesía que desde luego resulta fácil de leer y no por ello deja de ser sugerente, evocadora, esa exactitud en la colocación de las palabras para provocar sensaciones, para ese guiño que es el que usted busca, sin duda, claro. Y en poesía, como en casi la mayoría de las cosas de la vida, la naturalidad, la sencillez es un punto de llegada, no un punto de partida. Cuando uno quiere ser dueño de sus propias opiniones, se tiene que tomar mucho tiempo para ser dueño de sus propias opiniones, y cuando uno quiere parecer natural, tiene que tomar mucho tiempo para crear los recursos, la retórica necesaria para la naturalidad. Y en ese sentido yo soy de los que defiendo que la claridad tiene que ver con el trabajo y con el tomarse en serio las cosas, porque muchas veces la oscuridad para lo único que sirve es para tapar la falta de ideas. Chus, frente a la idea que sostiene que hay muy pocos lectores de poesía, o bien los pocos que hay compran los libros de dos en dos, o es que Luis García Montero tiene una capacidad de entrar en el mercado, porque llevamos ya segunda edición, me imagino que son 4.000 ejemplares en una primera edición, me contaba usted antes. Mira, son 4.000 ejemplares la primera edición, que se ha agotado en un mes y medio, No, la poesía en España se ha vendido mucho, siempre se ha vendido y se sigue vendiendo, y la prueba la tienes que en Visor ahora van 700 títulos en 40 años. Si no se vendiera, desde luego, tanto no se hubiera llegado. Vamos con la poesía. La memoria no es un animal doméstico, prefiere cazar sola y vivir las preguntas cruzadas de la noche. Como decía, yo voy a cumplir 50 años. Me parece que es un momento oportuno para reflexionar, no ya sobre el paso del tiempo, sino también sobre el paso de la historia. Y en este libro la memoria es la protagonista, para pensar en algunos recuerdos familiares, pero también para meditar sobre el paso de la historia en España, en nuestro país, que yo he vivido, sobre las transformaciones sentimentales que ha sufrido España en los últimos 50 años, porque esas educaciones sentimentales después se convierten en metáforas y en signos que marcan cuál es la realidad de nuestra sociedad. Y bueno, por eso desde el primer poema del libro pongo a la memoria, ya no solo particular, sino colectiva, como protagonista. Sí, sobre esa idea. Yo creo que sí, estoy totalmente de acuerdo con él. Y lo que dijo antes de que la poesía, lo que había que tratar, dar la claridad, estoy más de acuerdo todavía. Otro verso que me parece realmente notable. Cuando yo era más joven, el futuro rodaba como un tren de perpetuas cercanías. Es verdad, cuando uno es joven y empieza a escribir o a vivir, piensa siempre en el futuro como la gran tarea, ¿no? Pero también piensa en la posteridad. Yo creo que la ilusión que tiene todo artista que empieza, toda persona que empieza, es eso de poder asistir al propio entierro para ver cómo los demás hablan de uno, ¿no? Y cómo los demás recuerdan los méritos de uno ha quedado. Ahora, cuando se van cumpliendo años, me parece que el sentimiento general es distinto. Uno se preocupa más no por lo que los demás digan de uno, sino por lo que uno pueda decirle a los demás y por el testimonio que uno pueda dejar. Luis, usted que es compañero y muy amigo de Sabina tiene un verso que dice: en la estación de las dudas muere un tren de cercanías, que para mí es de los
composiciones más bonitas que se puede decir en menos palabras, ¿no? Sabe que Joaquín, aparte del cantautor que todo el mundo conoce, es un poeta excelente. Se demuestra en las letras de sus canciones. Yo lo conocí desde muy joven porque él estudió en la Facultad de Filosofía y Letras en Granada, y él empezó como poeta. En las revistas de poesía de los estudiantes de los años 60, 70 estaban ya sus composiciones. Era un apasionado de Quevedo, y ese saber poético es lo que se demuestra en versos como el que acaba usted de citar. Qué curioso, las cercanías les unen. Es que Joaquín, parece que hay dos Sabina y en realidad es uno. O sea, el Sabina en las canciones también es un gran poeta, aparte de que lo sean los libros de poesía. Sí, normalmente se suele decir que es gente a la que puede no gustarle su adscripción ideológica. El mayor piropo que le echa es que me encantan tus canciones por las historias que cuentas, ¿no? Claro, pero es que además en todas las canciones están muy bien construidas. En este libro, insistimos, maravillosamente editado, hay cosas que no podía haber habido en un libro de poesía de hace 15 años. He hablado con la muerte por teléfono y he recibido emails de un amor que se borraron sin dejar lágrimas de papel amarillo. Sí, la poesía amorosa es muy interesante a la hora de plantearse los tiempos que se viven. No es encerrarse en la intimidad. Hablar del amor ahora tiene muy poco que ver, aunque hayamos aprendido la lección del amor en la época de Garcilaso o incluso en la época de nuestros bisabuelos. En ese sentido, un poema de amor hoy pues demuestra ya una concepción distinta de lo que debe ser el hombre, lo que debe ser la mujer. La mujer ahora con las mismas responsabilidades sociales y en el trabajo que el hombre. Existe el divorcio, las parejas tienen hijos de distintos matrimonios. En ese sentido, hablar del amor es tomar conciencia de que los sentimientos están unidos a la historia y que desde luego la intimidad forma parte de los tiempos. Pero lo relevante es que no es una carta de amor escrita a mano, en la que puede caer el aditamento de las lágrimas, si me apura usted, sino que es un email. Es un correo electrónico. Claro, sí, pero en ese sentido el paso de la historia se demuestra en los inventos, en las invenciones, en el email o en el teléfono móvil, pero la historia pasa también por los corazones, es lo que quería decir. Claro, sí, y no es lo mismo que ahora escribimos en email y no en una carta de amor. Tampoco es lo mismo una relación hombre-mujer cuando la mujer ha conseguido una emancipación y cuando el hombre ha tenido que concienciarse de que debe apostar por esa emancipación de la mujer. Cambia el artefacto por el que se cuentan las historias, pero las historias pueden seguir siendo las mismas, ¿no? Pues sí, las historias son las mismas, lo que cambia más que nada es el lenguaje y la manera de verlo. Hombre, a usted le viene bien que la gente no escriba en correos electrónicos, sino que Hombre, no, el correo electrónico yo creo que ya está acabando con muchas cosas, pero bueno... Pero bueno, igual hay que darle la vuelta y ver lo positivo. Ventajas. Que a lo mejor gracias al correo electrónico muchos jóvenes, que siempre se suele decir, bueno, los jóvenes ahora no tienen valores, esta martingala que se repite tanto que no sé cómo le queda algún valor a la gente después de los años que llevamos perdiéndolos, que se escribe a lo mejor más ahora que cuando se escribía en la mili, digamos. Yo creo que la técnica nunca es reaccionaria. Quien se niega al progreso sí es verdaderamente reaccionario. Lo que hace falta es pensar muy bien cómo se utiliza la técnica y cómo se utiliza el progreso. Si la técnica se utiliza para comunicar, para abrir debates, para incitar a las conciencias, está muy bien, y la red muchas veces sirve para eso. Si para lo que se utiliza es para condenar a la gente a la soledad o para liquidar las conciencias, entonces es peligroso, ¿no? O para la impunidad. O para la impunidad. Sí. Usted hace varios homenajes, como cualquier poeta, como cualquier escritor, y desde luego el que se subraya más es a Machado, ¿no? Antonio Machado me parece un poeta fundamental para una tradición de la poesía española a la que yo me sumo. Es el poeta civil, el poeta que entiende la poesía como la utilización rigurosa de un lenguaje que es de todos, que no es una invención rara, el poeta que acude a su trabajo y que paga con su dinero porque es un ciudadano normal y no es un hijo de los dioses. Y en esa tradición que después han seguido autores como Jaime Gil de Viedma, como Ángel González, es a la que yo me sumo, y por eso hay un homenaje muy directo a Antonio Machado.